ahí en Primera de Juan, Primera de Juan, vamos a ver algunos pasajes en esta epístola. Vamos a tener un estudio a grandes rasgos de lo que el Señor nos habla aquí en esta epístola. Y el propósito, hermanos, de lo que vamos a estar estudiando es qué es lo que distingue a un verdadero cristiano. Ese es el punto principal, el cual quiero que con la ayuda del Señor podamos ver. Esto fue lo que Dios puso en mi corazón. ¿Qué es lo que distingue a un verdadero cristiano? No lo vamos a analizar de acuerdo a nuestros propios pensamientos o nuestro propio juicio. Porque pues uno, de acuerdo a nuestros propios pensamientos, uno puede decir aquel no y el otro tampoco, y podemos llegar a creer que ninguno, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que todos tenemos defectos. Amén. No somos perfectos. El mismo apóstol Pablo dijo, no es que yo ya haya alcanzado la perfección, sino que estoy en un proceso. Y también el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, lo primero que dijo, y esto que voy a decir también lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Pero en esta epístola, hermanos, esta epístola que vamos a estar viendo algunos pasajes bíblicos o versículos bíblicos, el propósito por el cual se escribió es para alertar al cristiano del engaño, para también fortalecernos en la fe en cuanto a la salvación, que tengamos la seguridad de nuestra salvación. Y aunque el apóstol Juan llama a los lectores, a quien él dirigió por primero, o fueron a quienes él dirigió esta epístola, que es universal, pero está escribiéndoles a personas que habían tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, a personas que habían nacido de nuevo, a personas que pertenecían a una iglesia, los llama hijitos, los llama hermanos, y los llama hijos de Dios, los llama nacidos de nuevo. Entonces está dirigida hacia la iglesia, a las personas que hemos conocido a Cristo Jesús, que lo hemos aceptado como Señor y como Salvador. Entonces, como dije en un principio, no vamos a analizar esto de acuerdo a nuestros propios pensamientos, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, pues es la palabra de Dios, y Dios es el que conoce todas las cosas, Dios conoce los corazones, Dios es el que sabe quién es cristiano, quién no es cristiano, y nosotros, hermanos, fallamos, nos equivocamos, no podemos juzgar. Muchas de las veces, hermanos, no podemos ni siquiera juzgarnos a nosotros mismos. Por eso la palabra de Dios dice que nos examine el Señor. En Corintios dice, examinaos a vosotros mismos. En el Salmo 139, los últimos versículos, dice, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y mira si en mí hay camino de perversidad. Vamos con la ayuda de Dios, a estar analizando estos pasajes, estos versículos bíblicos, y el propósito, hermanos, es para que Dios nos examine y para que con la ayuda del Espíritu Santo estemos, hermanos, nosotros analizando nuestra vida, cómo está delante del Señor. Vamos a ver Primera de Juan. Esta epístola para eso fue escrita, para que distinguir los verdaderos de los falsos, y para prevenirnos a nosotros los verdaderos, si somos verdaderos cristianos, para prevenirnos del engaño de aquellos que son falsos. Ahora, no solamente para eso, sino también para darnos la seguridad de nuestra salvación. Y ahora, ¿a quiénes, hermanos? Veamos ahí en Primera de Juan en el capítulo 4, ¿a quiénes está dirigiendo él? Veamos la primera palabra, ¿qué dice ahí, hermano, del versículo 1? Amados. Les llama amados, les llama hijitos, les llama hijos de Dios. Y eso es para la iglesia de Cristo, para todo aquel que hemos nacido de nuevo. Vamos a hacer una oración, hermano. Padre,
Estamos delante de su presencia, Señor, y le damos gracias por su amor y por su misericordia, Padre. Señor, yo quiero ser solamente un instrumento suyo, no quiero poner mis propias palabras ni mi propia filosofía. Señor, solamente yo quiero que por su misericordia, con su ayuda, usted me use para la honra y la gloria suya y que sirva para edificación de mis hermanos. Y, Señor, que su palabra sea puesta en alto, el Espíritu Santo sea glorificado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea exaltado hasta lo sumo, como usted, Señor, lo dice en su palabra, que usted le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que Dios el Padre sea exaltado por toda la eternidad. Y a usted sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver, hermanos, ahí dice amados. Y vemos aquí, hermanos, una prevención. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, el cristiano confiesa que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo fue el que vino. Ahora, ¿por qué Jesucristo que vino? Porque Él es el Mesías, el Hijo de Dios, Él es Dios encarnado. Y el cristiano confiesa que Jesús es el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando hemos tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, hemos tenido el nuevo nacimiento, hemos recibido el Espíritu Santo, hermanos, no podemos callar. Jeremías dijo que cuando él cayó, hermanos, había un fuego dentro de él que no lo dejaba estar callado. Entonces no podemos callar. El cristiano no puede quedarse callado cuando el Espíritu Santo lo guía a que tiene que hablar y a confesar a Jesucristo como el Señor de su vida. Entonces es algo, hermanos, inevitable. El cristiano no puede evitar el exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Y luego dice aquí en el versículo 2, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces la persona que confiesa a Jesucristo como Señor, como Salvador, como Mesías, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. El anticristo es alguien que se pone en lugar de Cristo o que se opone a Cristo. Ahora, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está desde que comenzó la iglesia el espíritu del anticristo y sabemos que un día se va a manifestar con mucho poder, pero eso va a ser cuando Cristo, cuando Dios quite la iglesia de este planeta, de la tierra. Versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Una vez más, hermanos, primero les dice, amados, no creáis a todo espíritu, les está previniendo, nos está previniendo, y luego dice, hijitos, ustedes son de Dios. ¿Cuántos somos de Dios, hermanos? Amén. El Señor Jesucristo dice en su palabra que Él nos compró con su preciosa sangre. Somos propiedad de Dios, propiedad de Cristo. Dice, ustedes son de Dios y los habéis vencido. Esta es la victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús, hermanos. Tenemos la victoria porque ahora somos hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Qué bendición, hermanos, tenemos. Y luego dice, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién está en nosotros? Cristo Jesús, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Ellos, aquellas personas que niegan al Señor, dice, son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Vemos, hermanos, en este pasaje que las personas que tenemos el Espíritu Santo confesamos a Cristo, hablamos de Cristo. Las personas que no tienen a Cristo hablan del mundo y de las cosas del mundo. ¿Verdad que nos queda claro, hermanos? Dice, a ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanos, el cristiano se deleita en la palabra de Dios, se goza en la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Nos gozamos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da ese sentir. No es por nosotros mismos, ni por la carne que está en nosotros, no, es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que pone ese gozo en la palabra del Señor. Que Él es el que nos ha dado el nuevo nacimiento, la libertad que tenemos ahora en Cristo Jesús. Ahora,
el apóstol Juan se dirige a los amados, se dirige a los hijitos. Veamos, hermanos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos. Vea cómo se dirige el apóstol Juan a quien él estaba dirigiendo esta epístola. Hijitos míos. Ahora, es para nosotros, hermanos, también, porque nosotros somos parte de la iglesia. Nos llama hijitos. Nos llama hermanos en el versículo 7. En el versículo 18, una vez más, nos llama hijitos. En el versículo 2 del capítulo 3 nos llama amados. Y luego dice, amados, ahora somos hijos de Dios. En el capítulo 4, como leímos hace un momento, nos llama amados, amados, amados. Qué bendición tenemos, hermanos. Y en el versículo 4 del capítulo 4, una vez más, nos llama hijitos. En el versículo 7 nos llama amados una vez más. Y en el versículo 21 nos llama hijitos, hijitos. Qué bendición, hermanos, con esta epístola que el apóstol Juan escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, desde su introducción, hermanos, el apóstol Juan nos testifica de dos cosas muy importantes y esenciales para la vida del cristiano. Vamos al capítulo 1, en el versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes, nosotros, tengamos comunión con ellos, con nosotros, entre nosotros como hermanos, con Dios el Padre, con el Hijo Jesucristo. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan, hermanos, convivió con el Creador del universo. No solo él, los apóstoles, todos los demás apóstoles también. Aún Judas, que lo negó, también convivió con el Creador del universo, pero lo rechazó. No le conoció, lo rechazó, se fue, se inclinó a lo material. Pero Juan dice aquí en estas palabras que él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, en el versículo 1, dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, lo tocamos, tocante al verbo de vida. Y dice que ese verbo se manifestó, se hizo carne. En el principio era el verbo. Los antiguos, los profetas, Moisés y aquellos profetas, escuchaban la voz, sea por revelación, sea por sueños, sea porque Dios les hablaba a su corazón, a su mente, pero no lo habían visto. Pero ellos lo palparon, lo tocaron, lo vieron, convivieron con Él, comieron con Él, porque la palabra se hizo carne, tomó cuerpo de carne, y estuvo entre ellos, habitó entre ellos. Entonces, Juan convivió con el Creador del universo, Jesucristo, lo vio, le tocó, antes de morir y después de resucitar. Una vez más estuvo con Él, convivió con Él, comió con Él, y luego lo vio subir al cielo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que se sentó a la diestra del Padre, y está sentado a la diestra del Padre, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el Señor Jesucristo primero arrebata a la iglesia, y luego dice la palabra de Dios que va a regresar con poder y con gloria, con su iglesia, y vamos a reinar con Cristo aquí sobre la tierra. Por 1000 años vamos a estar con Él, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios nos promete. Ahora, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos atestigua que la vida eterna, hermanos, en esta epístola nos atestigua que la vida eterna está solamente en Cristo, no hay más. Yo no sé por qué la gente se confunde, bueno, la falta del Espíritu Santo, pero a veces ahora que somos cristianos nos cuesta entender por qué la gente se confunde, por qué la gente pone su mirada en un hombre, por qué la gente pone su mirada en una religión, por qué la gente pone su mirada en una denominación, por qué la gente pone su mirada en tantas cosas en lugar de ponerla solamente en Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. La vida eterna está en Cristo. No estoy hablando de las cosas que necesitamos para vivir, para sobrevivir sobre este planeta. Necesitamos de comida, alimento, necesitamos de dónde vivir, necesitamos del vestido, necesitamos
del agua, necesitamos del dinero, lo necesitamos. Estoy hablando de poner nuestra mirada, hermanos, en el hombre. Cuando las personas confían en un líder espiritual, en un líder religioso. Hermanos, solamente Cristo Jesús. No lo podemos ver, pero Él está aquí. Amén. No lo podemos ver, pero Él fue el que murió por nuestros pecados. Él es el que guía nuestra vida. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto milagros en nuestra vida? Amén. Oramos, pedimos a Dios y se manifiesta. Y a veces, hermanos, se manifiesta de maneras tan ocultas, de una manera que si no tenemos cuidado, le damos la honra al hombre. O le damos la honra a las cosas o a otras y no a Dios. Pero es Dios, y claro, Dios usa al hombre, Dios usa las cosas que existen, pero es Dios manifestándose a través de la manera que Él quiere, para bendecirnos. Mire, hermanos, las personas ponen su mirada en un predicador. Yo me subo aquí con temor y temblor, hermanos. Y mucha gente, hermanos, pone su mirada en la persona que está predicando, que está enseñando. Hermanos, la gloria y la honra son para el Señor Jesucristo, para el Espíritu Santo. Porque esta es su palabra. Si no enseñamos su palabra, pues entonces ¿qué vamos a enseñar? Filosofías huecas. Pero es su palabra, no es palabra de hombre, es palabra de Dios, hermanos, palabra del Señor. Bueno, Él nos atestigua la vida eterna que está en Jesucristo, y todos los que recibimos la vida eterna tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que la epístola nos enseña. Y como hermanos en Cristo, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos hermanos en Cristo y tenemos comunión unos con otros. Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Tenemos comunión. Ahora, el apóstol Juan usa varios sinónimos de lo que es un cristiano. Y aquí en la epístola lo vamos a estar viendo. Y luego nos presenta las características como resultado por ser cristiano. Y vemos ahí en 1 Juan, en el capítulo 5, versículo 4, hermanos, por favor. Vamos a ver esto como ejemplo y luego después vamos a comenzar el estudio. Aquí, hermanos, en el versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios. El que es nacido de Dios, pues se está refiriendo a un cristiano. Una persona que ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios? Eso lo sabemos. El cristiano, y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, no recuerdo ahorita el versículo, pero dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se acuerdan, hermanos? Cristianos, ¿por qué? Porque eran seguidores de Cristo. Nosotros somos seguidores de Cristo, somos cristianos. Aquí el apóstol Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, todo aquel que ha nacido de Dios, dice que vence al mundo, vence al mundo. Ahora, y esta es la victoria, esto es lo que nos lleva a vencer al mundo, nuestra fe, hermanos. La fe que pusimos en Cristo, porque le creímos a la palabra de Dios, le creímos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habló a nuestro corazón, creímos en la palabra, creímos en Jesucristo, lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y dice la palabra de Dios, hermanos, muchas veces lo he dicho y lo repito y me gusta mucho este pasaje, dice que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Nos arrancó, estábamos, hermanos, en las garras de Satanás y Dios, hermanos, el poder de Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso es lo que es el nacido de nuevo, nacido de Dios. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, nuestra fe, porque le creímos a Dios. Y nada es de nosotros, nada es por nuestro poder, todo es de Dios, hermano. Aún la fe es de Dios. Dios, hermanos, en su amor tuvo misericordia de nosotros. Ahora, el cristiano, hermanos, y eso es lo que vamos a estar viendo, el cristiano tiene comunión con Dios. Hermanos, eso no se puede evitar. El cristiano tiene comunión con Dios. Así, hermanos, a veces nos sentimos devastados, nos sentimos
desanimados, nos sentimos tristes, pero el cristiano tiene comunión con Dios. Aún en su tristeza, aún, hermanos, en su mal sentimiento, esté caído espiritualmente, pero hermanos, allá en lo recóndito de su corazón está clamando a Dios y está diciendo: Señor, perdóname, Señor. ¿Qué hice? ¿Qué pequé? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué me siento así, Señor? Y a veces, hermanos, hay pensamientos encontrados. Pero hermanos, uno se inclina a buscar al Señor. Y Señor, por favor, ayúdame. Estoy pasando por una situación bien difícil. Señor, yo necesito tu ayuda, Padre. Por favor, ayúdame. Si pequé, perdóname. No sé, no me acuerdo, no sé qué hice, por qué estoy pasando por esta situación. El diablo está haciendo fiesta con uno, porque dice la palabra de Dios, hermano, y eso es para los cristianos. Dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Al cual nosotros tenemos que resistir firmes en la fe. ¿La fe qué es? La fe es la palabra de Dios, la fe en el Señor Jesucristo. Pero hermanos, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos guía a que clamemos a Dios, a que busquemos a Dios. Entonces el cristiano, hermano, por más caído que esté, tiene comunión con Dios. La comunión, hermanos, lo único que se rompe, hermanos, o que rompe la comunión es el pecado. Porque el pecado, dice la palabra de Dios, que rompe nuestra comunión con Dios. Pero hermanos, aún cuando fallamos, cometimos algo, hermanos, nos sentimos mal y decimos: Señor, perdóname. ¿Estamos qué? Clamando a Dios, estamos pidiendo perdón a Dios, estamos buscando restituir nuestra comunión con Dios. El cristiano, hermano, no puede estar lejos de Dios mucho tiempo. El momento que la comunión se rompe, se siente algo muy feo, se siente tristeza. Y buscamos al Señor, buscamos la restauración, buscamos el restaurar nuestra relación, nuestra comunión con Dios. No sé si me estoy explicando, hermano. Entonces el cristiano, hermanos, tiene comunión con Dios. El cristiano conoce a Dios. Y todo eso, hermanos, está aquí en esta epístola. El cristiano conoce a Dios. El cristiano está en Cristo. El cristiano permanece en Dios. El cristiano es engendrado o fue engendrado por Dios. Y el cristiano es nacido de Dios. Es una nueva criatura. Amén. Eso es lo que es un cristiano. Y esta epístola, hermanos, para eso fue escrita. Fue escrita por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, escrita con la pluma del apóstol Juan, con el propósito de que sepamos distinguir lo verdadero de lo falso. Lo verdadero de lo falso de lo verdadero. Y como dije en un principio, hermanos, en el Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y mira si en el camino de perversidad. Yo quiero estar plenamente seguro de que yo estoy en Cristo, de que yo soy nacido de Dios, de que yo soy una nueva criatura. Habrá personas, hermanos, que están en el umbral de la puerta, están en el marco de la puerta, están como que entran pero no han entrado. Dios quiere que la persona se dé cuenta que está afuera, que aún no ha entrado, es simpatizante y está en el umbral de la puerta. La puerta es Cristo Jesús, hay que entrar. Porque cuando ya entramos, hermanos, nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada ni nadie. Ahora, vamos a ver primero, hermano, la comunión del cristiano con Dios. En el versículo 3, de ahí del capítulo 1, versículo 3 del capítulo 1, dice: lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído. Dice, eso os anunciamos para que también ustedes, nosotros, tengáis comunión con nosotros. Comunión entre hermanos en Cristo. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vemos aquí, hermanos, la comunión que tenemos. Y dice el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. En el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión. Y hermanos, vea que el apóstol Juan está hablando a los hermanos, está hablando a los hijitos, está hablando a todos los que hemos nacido de nuevo y hace esta exhortación. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros.
Tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo, tenemos comunión con el Espíritu Santo, tenemos comunión como hermanos en Cristo. Hay ese amor, esa comunión. Dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Ahora, el cristiano, hermanos, está en Cristo. El cristiano conoce a Dios y el cristiano está en Cristo. Versículos 3 y versículo 4 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hermanos, el cristiano desea guardar la palabra de Dios, desea obedecer la palabra de Dios. No somos perfectos, como dije en un principio, y no estoy diciendo esto como pretexto, no. El apóstol Pablo dijo que él no era perfecto, que estaba en el camino hacia la perfección. Nosotros, la iglesia no es perfecta, nosotros no somos perfectos porque fallamos. Pero el cristiano, hermanos, no se deleita en el pecado, el cristiano no practica el pecado, el cristiano no se goza en el pecado, el cristiano desea en su corazón obedecer a la palabra de Dios. Y cuando el cristiano falla o peca, se siente mal. Y siente que su comunión se ha roto. ¿Y qué es lo que hace? Buscar la restauración de la comunión con Dios el Padre. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Dice el versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos. Entonces, hermanos, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, aunque les llama hijitos, aunque les llama hermanos, aunque les llama que son nacidos de Dios, pero yo no sé, el Espíritu Santo sabe, hermanos, que en las iglesias hay personas que están infiltrados, o hay personas que aún no han entrado a estar en Cristo Jesús, están en el umbral, están en la puerta y no se han decidido humillarse y entregarle su vida a Cristo. Son simpatizantes, hermanos. Hay muchas personas simpatizantes de la palabra de Dios, simpatizantes de la iglesia, simpatizantes de Dios, pero que no han nacido de nuevo. La palabra de Dios aquí dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ahora, ¿qué está diciendo con esto de que le conocemos? Es un sinónimo de haber nacido de nuevo. Es un sinónimo de haber entrado por la puerta, la cual es Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo que el que entrare por Él será salvo. El que entrare por Él tendrá el nuevo nacimiento. El que entrare por Él vendrá a ser un hijo de Dios. Entonces dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. En otras palabras, en esto sabemos que nosotros somos hijos de Dios, si guardamos sus mandamientos. Y en el versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, el cristiano está en Cristo. En el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en Él. Es interesante, ¿verdad, hermanos? El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El cristiano, hermanos, permanece en Cristo. El cristiano está en la luz. ¿Se acuerdan que Jesucristo dice que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida? ¿Cuál es esa luz? La luz es el Espíritu Santo. La luz es la palabra de Dios. La luz, hermanos, es Dios guiándonos a toda verdad. Y el versículo 9 y 10 de aquí del mismo capítulo 2 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hermanos, como hermanos en Cristo nos amamos. Ahora, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, les exhorta y duramente les dice aquí, porque hermanos, aunque él habla con mucho amor, les llama hijitos, les llama amados, les llama nacidos de Dios, pero les dice en el versículo 6, dice, en el versículo 6 del capítulo 2, dice, el que dice que permanece en él, versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, no tampoco. ¿Cuál fue el versículo? 9. El 9, sí, hermano, gracias.
Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. No, tampoco en ese. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Algún versículo que vi por ahí, no recuerdo si lo leí hace un momento, lo leí ahorita, pero hermanos, en algunas de las palabras de los versículos que el apóstol Juan nos dice, algunas son palabras duras y fuertes. Son palabras fuertes, duras, que uno dijera, pareciera como que no le está hablando a la iglesia, pareciera que no le está hablando al cristiano, parece que le está hablando a inconversos. Pero él, hermanos, expresamente se está dirigiendo a los cristianos, a los amados, a los hijitos. ¿Cuál es el propósito? Para prevenirnos, hermanos. Prevenirnos de los falsos maestros, prevenirnos de los falsos cristianos, prevenirnos de aquellas personas que entran en la iglesia y que no son cristianos. También, hermanos, para que si alguna persona, como dije hace un momento, está entre que sí y que no, a medias tintas, que se dé cuenta que aún no ha entrado a ser parte de la iglesia de Cristo, que aún no ha nacido nuevo, que aún no ha venido a ser un hijo de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Amén. ¿Estoy siendo claro? Amén. Gloria a Dios. Ahora, en el versículo 11... dice, pero el que aborrece a su hermano, esto es lo contrario de una persona que ama a su hermano, que permanece en la luz y que dice en él no hay tropiezo. Lo contrario es en el versículo 11, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, o sea, todo lo contrario a andar en la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona es inconverso, ¿sí? Amén. Es inconverso, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, hermanos, esto es uno de los versículos que ahorita yo estaba pensando, que son palabras fuertes, son palabras duras, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Es decirle a una persona en la iglesia, usted está en tinieblas, suena duro, aunque sí lo esté, pero suena duro, ¿verdad que sí? Bueno, la palabra de Dios nos lo enseña, nos lo dice, que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, está caminando en tinieblas, y si anda en tinieblas, dice, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El cristiano está en la luz porque Jesucristo dice, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, hermanos, aquí dice que la persona está en tinieblas porque aborrece a su hermano. Jesucristo dice, yo he venido al mundo para que la persona no permanezca en tinieblas. Dice que Él es la luz, para que todo aquel, así de sencillo, para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no permanezca en tinieblas. Quiero llevarlos, hermanos, a un pasaje. No estaba supuesto a hacer esto, pero se me viene a mi corazón y quiero hacerlo. En Mateo capítulo 7. Ahorita vamos a regresar ahí a Juan, pero quiero que veamos algo bien importante, hermanos, ahí en el capítulo 7 de Juan. Perdón, de Mateo. Mateo, veamos algo que dice aquí en el versículo 21. Versículo 21 de Mateo. Y luego vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, si quiere búsquelo de una vez, en el versículo 39, y vamos a ver unas cositas ahí. Dice aquí el versículo 21, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y vea esto, hermanos, esto me llama la atención, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora veamos en Juan 6, 39. No, el Evangelio de Juan. Dice, y esta es la voluntad del Padre. Note usted, hermano, que en el versículo 21 dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en el versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre. Como que el Señor Jesucristo nos está dando la respuesta. Bueno, ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Cuál es la voluntad
del Padre Celestial. Bueno, Jesucristo dice en el verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y luego el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, hermanos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí vemos esto, hermanos? Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Nosotros podemos ir a pensar tantas cosas cuando Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cree en el Señor Jesucristo, así de sencillo. A veces decimos, pero así tan sencillo, sí, pero hay que creer con el corazón. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que el creer es en el corazón. Y el que cree en el corazón lo va a confesar con su boca. Hermanos, ¿es tan sencillo ser salvo? Tan difícil para el ser humano porque el diablo se opone, pero para Dios, hermanos, todo es posible. Y cuando ya somos salvos, decimos, así tan fácil, ¿y cómo costó que viniéramos a Cristo, verdad, hermanos? Amén. Cuando aún no habíamos venido, ¿cómo costó? ¿Y usted sabe por qué? Porque el diablo ciega el entendimiento, el diablo se opone, el diablo no quiere que las personas se salven, pero Jesucristo dice la palabra de Dios que Él quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Que, hermanos, no nos queda más que orar por aquellos que aún no han venido a Cristo. Orar y que sea Dios, hermanos, que tenga misericordia, porque nadie, absolutamente nadie, puede hacer la obra de Dios, solo Dios, hermanos. Podemos, hermanos, y claro, hay que predicar la palabra de Dios, por supuesto, hay que mostrarle la palabra al Señor, porque la palabra de Dios es como un martillo que quiebra la piedra. Hay que enseñarle la palabra, hay que predicar la palabra de Dios, pero la obra es del Señor, hermano. Y por la palabra es del Señor, la palabra no es de nosotros, es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, no es con filosofías, no es con canciones, no es escuchando a Marcus Witt. No, es la palabra de Dios, hermanos. La palabra del Señor. Dice, regresamos a Mateo, dice el siguiente versículo, 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces el Señor, dice, les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasó? Pues no creyeron en Cristo, así de sencillo. No creyeron en Cristo. Pero muchas personas, Señor, Señor, le decían Señor, y aparentemente habían creído en Cristo, pero no habían creído con su corazón. No habían creído con su corazón. Por eso, hermanos, por esa razón, el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y mira si en mí hay camino de perversidad. Examina mi corazón, Señor. Mi corazón, porque es dentro de nosotros. Y por esa razón el apóstol Juan, hermanos, en primera de Juan, habla así a sus amados, a los nacidos de nuevo, a sus hijitos, como lo menciona, hijitos, y le habla duro de esa manera, por si había algún infiltrado ahí, por si había infiltrados, y también para guardarlos del engaño. Versículo 20 dice, así que, de ahí de Mateo, hermanos, por favor, Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos les conoceréis. Así que por sus frutos les conoceréis. Y entonces vamos acá, hermanos, una vez más a primera de Juan. Así que, hermanos, la palabra del Señor, Jesucristo dice, yo dice el Señor, Jesucristo dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí, no permanezca en tinieblas, sino que venga a la luz de Cristo. Amén. Qué fácil, hermanos, qué sencillo. Creer en Cristo, creer en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo
en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquel hombre, el carcelero, que se estaba burlando de ellos, habían sido golpeados, puestos en la cárcel, allá en un cepo, en lo más adentro, en lo más feo. Pero ellos permanecían cantando y alabando al Señor. Dice que los presos los oían, de seguro el carcelero también, y algunos se burlaron, pero la cárcel tembló, y este hombre se iba a matar, pensaba que los presos se habían escapado, se habían huido. Y entonces cuando el apóstol Pablo dice, no te hagas ningún mal, aquí estamos todos, él se humilló delante del apóstol Pablo y de Silas, y dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que les predicó a todos cuando los invitó a comer a su casa, les lavó las heridas. Dice que les predicaron el Evangelio, todos creyeron, todos se bautizaron y esa familia fue salva. Amén. Qué bendición, hermanos, qué bendición. Una grande bendición. Bueno, el Señor Jesucristo dice, yo para eso he venido, para salvar al mundo. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el fruto, hermanos, es perdón de pecados, conocer a Dios, permanecer en Cristo y vencer al maligno. En el capítulo 2, versículos 12 al 14, y en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14, dice, os he escrito a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, hermanos, el cristiano que está en la luz, porque Cristo es la luz, Cristo es nuestro Salvador, el fruto de esta persona es el perdón de pecados. Dios perdonó todos nuestros pecados, conocemos a Dios, permanecemos en Cristo y hemos vencido al maligno, hermanos. El Satanás está vencido. Sí, es verdad que anda como león rugiente, quiere devorarnos, quiere engañarnos, quiere hacernos sentir mal. A veces estamos desanimados porque el diablo, hermanos, anda alrededor. Pero, hermanos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Cristo. Si nosotros, hermanos, con la sabiduría de Dios nos mantenemos firmes en la fe, le reprendemos, Él tiene que huir de nosotros, porque Cristo es el que nos da la autoridad y el poder. Ahora, luego nos da un consejo, dice que no amemos al mundo, en el versículo 15 hasta el 17, dice, no améis al mundo. Les da un consejo a aquellos y nos da un consejo a nosotros. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre. El cristiano, hermanos, confiesa al Hijo y tiene al Padre y hace justicia. Versículo 23 del capítulo 2, dice ahí en el versículo 23, dice la palabra de Dios, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. O sea, nosotros, hermanos, confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador desde que le conocimos, desde que creímos en su palabra, desde que nos arrepentimos, y hasta que Cristo venga, hermanos, seguiremos confesando a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Versículo 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, ha tenido el nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, el cristiano hace justicia, confiesa al Hijo, tiene al Padre y hace justicia, es justo. ¿Verdad que sí, hermanos? El cristiano es aborrecido por el mundo. El cristiano es aborrecido por el mundo. El versículo 13 del capítulo 3 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Así es de que no te extrañe si muchas personas nos odian, nos aborrecen, nos critican y hablan de nosotros. Es que Dios se encargue de ello, ¿verdad?
Que Dios nos cuide, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, pero nosotros somos hijos de Dios y nuestra esperanza es que le veremos y seremos semejantes a Él. Estaremos con Él por toda la eternidad. Versículo 1 y versículo 2 del capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hermanos, ¿para qué queremos más? Es el amor de Dios, hermanos. Y el Señor Jesucristo dijo algo en Mateo capítulo 6, dice, no os afanéis por el día de mañana, qué habremos de comer, qué habremos de vestir, porque Dios es el que provee todas nuestras cosas, hermano. Y sí, a veces, hermanos, es verdad que a veces nos afanamos, a veces estamos preocupados porque pues, se descompuso el carro y que esto y que el otro y que la renta, que la luz y que aquello. Pero Dios, hermanos, proveerá. Dios es el que nos da todas las cosas. Dice en el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El capítulo 3, ahí mismo en el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora no está diciendo que no peca, sino que no practica el pecado. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecamos cuando fallamos. Por eso dice en el versículo 1 del capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado delante de nuestro Padre Celestial, que es Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero dice en el versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y esto es palabra de Dios, hermano. Esto es palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Por qué no practicamos el pecado, hermanos? Porque cuando pecamos, ay, hermano, el Espíritu Santo nos hace sentir tan mal, nos redarguye y no queremos volver a hacerlo. ¿A usted le ha pasado eso? Amén. No queremos volver a hacerlo y pedimos perdón. Y a veces, hermanos, Dios ya nos perdonó y nosotros no nos podemos perdonar. Sí. No nos podemos perdonar y nos sentimos tan mal porque le fallamos a Dios. Bueno, eso es un cristiano. Ese es el cristiano. Pero el que peca y practica el pecado y sigue batiéndose en el pecado, hermanos, eso ya es otro cantar. Amén. Eso ya es otra cosa. Tenemos que, por eso el apóstol Juan, esta epístola, hermanos, es muy importante para que la lea todo cristiano, para que la escudriñe todo cristiano, la iglesia la escudriñe, y aquella persona que está tambaleando, si eso no es, lea la epístola esta también. Amén. Léala. Porque en ella, hermanos, nos deja saber con claridad si somos hijos de Dios o si aún no somos hijos de Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En el capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. En el capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ama al que ha sido engendrado por él. Versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 18, hermanos, dice la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No le toca. Y termino leyendo ahí los versículos del 1 al 5 del capítulo 5 y luego después vamos y terminamos ahí con un versículo en 1 de Pedro. Pero quiero que leamos aquí en el capítulo 5, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo o el Mesías, es nacido de Dios.
Hermanos, esto es bien importante. Jesucristo, cuando menciona el Cristo, el Mesías, está dando a entender que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios encarnado. No todas las personas que asisten a una iglesia creen que Jesucristo es Dios. Y estoy hablando de creerlo con el corazón. Amén. Estoy hablando de creerlo con el corazón, porque eso es lo que dice en Romanos, que debemos de creer con nuestro corazón de que Dios le levantó de entre los muertos, de que Él resucitó de entre los muertos. ¿Y por qué resucitó? Porque el Dios encarnado y la muerte no lo podía retener, porque Él nunca pecó. ¿Y por qué no pecó? Porque Él es Dios encarnado, hermanos. Él derrotó a Satanás, derrotó al maligno, y dice el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Amén, gloria al Señor. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 4, versículo 18, dice... Vamos a leer el 17 también. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, pues ya sabemos, ¿verdad? El impío y el pecador, ¿a dónde se van a ir? A menos de que se arrepientan, pues no serán salvos. No importa que sean religiosos, no importa que asistan a una iglesia evangélica, si es impío, si es pecador, pues ya sabemos dónde va a aparecer. De modo, versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Gloria al Señor. Gracias por su palabra, ¿no? Padre, muchas gracias le damos por su amor y por su misericordia. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por la vida que usted nos ha dado, la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.